Y revelan supuestos errores de la Corte Constitucional en la presentación de su dictamen de admisibilidad del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, habría detectado un error de forma y otro de fondo que podría poner en duda las acusaciones al presidente Lasso. Al proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso le siguen los errores y esta vez no fue la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, sino, según el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic, la propia Corte Constitucional que se ha equivocado al mencionar como hecho base a un informe de Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers que no coincide en fecha y en su recomendación. En el dictamen se hace referencia a mayo del 2022, no obstante el informe de Contraloría es de 2021. Ese es un error de tipeo, de forma, de lo que usted quiera, pero que no debería haberlo cometido la Corte Constitucional. Pero los jueces tienen la obligación de revisar si esa historia es cierta. Y para eso tienes que revisar los anexos. No obstante, para Vanegas hay un problema más de fondo y tiene que ver con el supuesto peculado del que le acusan al presidente Guillermo Lasso al no haber dispuesto la terminación de un contrato supuestamente perjudicial para Flopec. En su dictamen, la Corte Constitucional refiere el informe de Contraloría y dice que recomendado realizar un informe de evaluación de los ingresos y condiciones de la modalidad asociativa, con base en el que determine la conveniencia y pertinencia de continuar en el pool company. Y que no se habla de la terminación del contrato, insiste Vanegas, y eso desvirtuaría la idea de un peculado. En ningún momento está diciendo terminen el contrato, ni tampoco está diciendo que se ha cometido peculado. Eso no existe en ese informe. Para sostener esto, Vanegas se entrevistó con el exgerente de Flopec que dice manteniendo el contrato con Amazonas Tankers logró utilidades cercanas a los $200 millones para la estatal. Facturamos 960 millones de dólares. E históricamente, ¿cuánto venía facturando Flopec? Entre 500 y 550 millones. Eso o sea, es decir que usted nos está diciendo que con los balances financieros de Flopec. Y han advertido ya los asambleístas que del único tema que se hablará en la Comisión de Fiscalización es sobre el supuesto peculado. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó una acción de protección en contra del presidente Guillermo Lasso por la falta de asignación de recursos a la función judicial. Desde el Ministerio de Finanzas aseguran que se ha cumplido con el presupuesto. Con barra incluida. Así fue como el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó la mañana de este lunes una acción de protección en contra del presidente Guillermo Lasso por la falta de asignación de recursos a la función judicial. ¿Qué años se han dado estos retrasos al presupuesto a la Judicatura? Una década, 10 años atrás y es sistemático. Basta que cualquier gobierno nos vean a nosotros como cualquier ministerio. Somos la columna vertebral del Estado de Derecho. Minutos antes, en el Foro por la Transformación de la Justicia, Terán aprovechó para detallar el contenido de esta acción de protección. Se disponga de forma inmediata a la Presidencia de la República que coloque una placa visible en cada dependencia como reparación judicial, en donde se exprese: en el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y autonomía de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Que se ordene a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que devuelva ese dinero ausente de la función judicial, consistente en 265 millones, y que en caso de demorar, porque se le está pidiendo de que sea bajo un tiempo determinado, con un recargo del 10% por cada día de retraso. Ya por la tarde, el Ministerio de Finanzas, a través de este comunicado, detalló que el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura es de 348 millones. 319 millones se destinan, dice el Ministerio, a gasto de personal y 7,5 millones al plan de inversiones, de los cuales al 31 de marzo solo se ha ejecutado 2%. El comunicado termina señalando que se ha cumplido con la asignación puntual y oportuna de los recursos. Y hay quienes reconocen que la crisis de la justicia no tiene relación únicamente con una posible falta de presupuesto. Tiene que existir una autodepuración
del sistema de justicia, empezando por el propio Consejo de la Judicatura. Sobre los cuestionamientos a jueces por su accionar frente a delincuentes de alta peligrosidad que quedan libres, Terán solo dijo textualmente que también sueña con una justicia sin corrupción. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abocó conocimiento de la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso, que los plazos empezarán a correr una vez que este martes o miércoles se notifique a las partes. El pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso está oficialmente en manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pues la tarde de este lunes abocaron conocimiento de la solicitud y también del dictamen de admisibilidad con el que la Corte Constitucional dio luz verde al juicio. Esta primera sesión no estuvo alejada de los desacuerdos entre los asambleístas que integran la mesa legislativa. El debate giró alrededor de qué se podría decir o no en este espacio. Rechazar rotundamente que tengamos que ceñirnos a un formato, que nos vengan a rayar la cancha aquí de lo que debemos decir y no que no podemos decir. Presidente, esto es un juicio político y este es el Parlamento del Ecuador. Vamos a hablar todo lo que quieran, pero en el informe motivado no vamos a hablar de sucumbíos ni de la UCI, vamos a hablar de peculado. Todo argumento y toda prueba que se pretenda querer incorporar a esta comisión fuera de lo establecido por la Corte Constitucional no será en lo absoluto admitido. A esta sesión acudió solamente una de los 4 legisladores proponentes del juicio político. La asambleísta del correísmo Viviana Veloz intervino y les hizo un pedido. Tiene la obligación de darle la verdad al país y que no puede actuar con sesgos políticos, ni mucho menos ninguno de los miembros de la comisión puede adelantar un criterio. Hubo espacio también para los legisladores que acudieron a defender al primer mandatario. Y no le temamos, compañera Veloz, a los resultados que pueda obtener esta comisión. El hecho de que la Corte haya dado el paso de sustanciación no quiere decir que ustedes tienen la razón. Una vez cumplida con esta formalidad, la notificación a las partes se dará entre martes y miércoles, aseguró Villavicencio. A partir de ahí, empiezan a correr los 10 días para que tanto el presidente presente sus pruebas de descargo como los interpelantes las de cargo. Luego de ese tiempo vendrán las comparecencias, explicó. La comparecencia del Contralor, la comparecencia de la señora Pilar Ferri, ¿sí?, la comparecencia del exministro René Ortiz. Con ello, arranca oficialmente el juicio político en contra del presidente Lasso por el presunto delito de peculado. Son 4 cuentas bancarias y un automotor los bienes que por orden judicial le deberán devolver a Daniel Salcedo Bonilla antes del feriado, es decir, esta semana. El sentenciado por corrupción debió haber vuelto a prisión en febrero de este año, pero la disposición de la Corte Nacional de Justicia nunca se ejecutó. Tal y como lo dispuso el juez de la Unidad Penal Multicompetente del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Carlos Napoleón Bowen. En el transcurso de esta semana, antes del feriado de Viernes Santo, la empresa pública inmobiliar deberá devolverle a Daniel Salcedo Bonilla, pieza clave de la red de corrupción que operó en los hospitales públicos del Ecuador durante la pandemia 9 y sobre quien pesa una condena de 13 años de prisión por peculado. Un automóvil marca Toyota de 2019 que le fue incautado. Ese fue uno de los vehículos para los que Salcedo intentó obtener reducciones tributarias utilizando un carnet de discapacidad fraudulento. Razón por la que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo denunció. El automotor está valuado en cerca de $98.000. La banca privada, en cambio, por orden del juez Carlos Napoleón Bowen, debe liberar de toda retención, bloqueo o incautación al menos 4 cuentas bancarias que poseía Daniel Salcedo. A propósito, entre 2014 y 2020, antes de su fallido intento de fuga, Daniel Salcedo Bonilla recibió cerca de $3 millones de ingresos en el sistema financiero, más del 90% por medio de depósitos hechos a esas y otras cuentas. Con la medida cautelar que interpuso la defensa de Salcedo y que fue parcialmente aceptada por el juez Carlos Napoleón Bowen, se buscaba también la devolución de otro auto y de varias propiedades localizadas en Santa Elena, pues a título personal Daniel Salcedo Bonilla tiene 5 bienes inmuebles valorados en casi $400.000. Son casas en Daule, San Borondón y Santa Elena y una oficina en Guayaquil. Daniel Salcedo Bonilla continúa en libertad, pese a que en febrero de este año la Corte Nacional ordenó que vuelva a prisión. Este juez Carlos Napoleón Bowen es también quien en su momento revocó las medidas cautelares de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, su esposa y 2 personas más, en el caso Big Money.
están convocados los 9 miembros de la Comisión de Fiscalización para que conozcan esta solicitud de juicio político en contra del primer mandatario. Los asambleístas van a conocer y van a calificar ya este trámite. Sin embargo, para que corra el plazo de los 30 días para tratar esta solicitud, pues esto empieza a correr una vez que sean notificadas las partes, tanto el presidente como los 4 solicitantes de este juicio político, y eso ocurrirá este martes. El trámite de juicio político contra Guillermo Lasso empieza aquí en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta tarde conocerán la solicitud que presentaron 4 asambleístas y también el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Hay expectativa por lo que realiza esta comisión. Esperamos que no se dilate con argucias ni del presidente ni de miembros de la comisión y que el país pueda tener respuestas en más o menos 45 días. Para el presidente de esta mesa legislativa hay que cumplir con lo que establece la ley y dice que no hay apuros. Eso de notificación no es tan sencillo, son 3 notificaciones. Tenemos que notificar de forma presencial al señor presidente de la República y ahí corren los plazos. Es decir, por si acaso, porque noto que hay una desesperación de algún sector, solo una vez que estén notificadas las partes, corren los plazos, corren los 10 días que son fatales. Pero además les recuerda a los solicitantes que este juicio político solo debe tratar sobre los temas que la Corte admitió, y eso tiene que ver con el delito de peculado. Nada más. Yo les invoco a los señores legisladores que nada de estar hablando de la provincia de Sucumbíos y de otros temas, ni de Cherres, nada. Aquí no hay, de una vez que vayan entendiendo los legisladores, aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas, tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas. Desde otros sectores dicen estarán vigilantes para que el proceso se dé en el marco de la ley. Nosotros como bancada, como legisladores, tenemos la obligación con los ecuatorianos, es velar por un debido proceso, por un proceso de legítima defensa, pero también porque se sustancie en derecho. Tienen ya una base, ya hay un informe, ¿no es cierto?, que habrá que contrastar, habrá que verificar la realidad y también hacer las convocatorias ampliadas de algunos actores que no han sido convocados o que no asistieron en su momento. Hay 10 días para recibir la prueba, 10 días para actuar esa misma prueba y 10 días más para que se realice el informe, que recomiende se dé paso al juicio político o que se archive. En cualquiera de los 2 casos, esto debe pasar al Pleno Legislativo. Y bien, según el asambleísta Fernando Villavicencio, entre el 5 y 6 de mayo ya se prevé que el informe de esta solicitud de juicio político se encuentre lista y preparada para entregar al presidente de la Asamblea Nacional y que lo ponga en el orden del día para que lo conozca el Pleno de la Asamblea Nacional.